Hola hijitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto nuevamente dirigirme a ustedes para revisar los mandamientos de Jesús. Antes de empezar, quisiera hacer una breve oración. Cerramos los ojos y oramos. Bendito Padre, gracias Señor por permitirnos estar compartiendo tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que las palabras que hoy escuchemos entren en nuestros corazones, en nuestras mentes, que las podamos poner en práctica, Señor, para acercarnos cada vez más a ti, para hacernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en su nombre, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a revisar, como les comenté, el mandamiento 20 de Jesús, que es cuídate de los falsos. Falso. Sabemos que falso, pues es diferente a verdadero. Puede haber cosas falsas, como por ejemplo un billete de 30 pesos, pues no existen, ¿verdad? O puede haber cosas falsas, como, o no genuinas o no auténticas, como por ejemplo, pues unos tenis o ropa, o tal vez, no sé, una bolsa de mujer, que le ponen ahí la etiqueta de la marca, ¿verdad? Pero no es auténtica, es falsa. Como se dice, pues es pirata, ¿no? Entonces, así como hay cosas falsas, no verdaderas, también puede haber personas falsas. La Biblia nos pide, Dios, Jesús nos pide que nos cuidemos de los falsos. Vamos a revisar 3 versículos en donde vamos a entender por qué es importante que nos cuidemos de los falsos, de las falsas personas. El primer versículo es Mateo 7:15. Y aquí la palabra de Dios nos dice que cuídense de los profetas mentirosos, que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Al leer la Biblia en el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios hablaba a través de los profetas. Los profetas daban el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Hoy en día, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces aquí lo que nos está advirtiendo la palabra es que nos cuidemos de alguien que habla en nombre de Dios, que dice que lo que nos está predicando, por ejemplo, o compartiendo, es de Dios, pero muchas veces no es así. Por ejemplo, podemos ver que no es de Dios cuando no hablan de la doctrina o de las enseñanzas, o no la presentan de manera clara. Por ejemplo, en una iglesia, si tú vas a una iglesia y te dicen que Dios pues te va a dar todo lo que tú quieras, lo que tú necesitas. Eso se dice que es la doctrina de una prosperidad, o sea que Dios lo presentan como si fuera un genio de la lámpara, donde te va a dar todo lo que tú quieras. Pues es falso. Dios sí quiere que seamos prósperos, que tengamos lo necesario, pero siempre conforme a su voluntad. O también te dicen que nunca vas a tener problemas, que todo con Dios, todo va a estar bien. Y también es falso. Jesús nos dijo que en esta vida tendremos aflicciones o problemas, pero que no debemos de temer, porque si tenemos a Jesús, pues saldremos adelante. Todo lo que nos pueda pasar se convertirá bien. Entonces los falsos profetas no hablan de estas cosas, tampoco hablan del pecado. Y entonces pueden llegar a desviarnos de la verdad de Dios. Dios es santo y Dios
no le gusta el pecado, no le gusta que hagamos lo malo. Entonces un falso profeta no te dice eso, te dice que no hay problema, que podemos pecar, que pues no pasa nada. O un amigo te podrá decir eso y no es cierto. Bueno, otro versículo, otros dos versículos. Primero vemos Mateo 7:16, donde hablando de las personas, dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de espinos o higos de los cardos? Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que, por ejemplo, nosotros que somos cristianos, debemos actuar como cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Debemos comportarnos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Jesús nos dice, por ejemplo, en los mandamientos que estamos estudiando, de cómo debemos actuar. Ya vimos en otra ocasión comportamientos que no son correctos, que no le gustan a Dios, a Jesús. Por ejemplo, peleas, robar, ser groseros con los mayores, con nuestros padres, ver cosas que no debemos ver o entrar en vicios. Todas esas cosas pues no son de un cristiano, no le gustan a Dios. Entonces, cuando una persona dice que es de Dios, que es cristiano, pero vemos que tiene comportamientos que no son de un cristiano, que no son propios de lo que nos dice la palabra, pues entonces es falso. Y debemos de cuidarnos de esa persona porque pues nos puede desviar de lo que quiere Jesús y Dios para nosotros, que andemos en el buen camino, que andemos bajo su palabra, actuemos y pensemos conforme a su palabra. Cuando una persona no tiene a Jesús, hace cosas que no debemos hacer y si nos juntamos con ellos, nos pueden separar y desviar del buen camino de Dios y de Jesús. También en Romanos 16:17 nos habla de cómo comportarnos en la iglesia, en donde nos congregamos, donde nos reunimos para escuchar la palabra a través de nuestro pastor. Nos dice, queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente. Perdón. En otra versión habla de divisiones. ¿Qué son las divisiones o los pleitos? Pues cuando vemos que alguien, por ejemplo, tiene un comportamiento no propio, por ejemplo, de hacer chismes, de hablar mal de otros hermanos, de otros cristianos, con la intención de tal vez pues de separarlo, que no nos juntemos con ellos, eso no es correcto. Eso de estar con chismes, con envidias, causa divisiones, causa que nos enemistemos. Y la palabra de Dios lo que busca es que seamos como hermanos, que nos amemos, ¿verdad? Pasando a las reflexiones, quisiera que nos preguntemos y pensemos en lo siguiente. Primero, ¿estoy diariamente estudiando la palabra de Dios? ¿Conozco las doctrinas y mandamientos de Jesucristo? Estudiar la palabra de Dios pues nos va a dar entendimiento. Vamos a poder saber si alguien que nos dice que es cristiano o que nos habla y que nos dice que es palabra de Dios, vamos a poder entender si es cierto o no. ¿Reconozco una falsa enseñanza o una falsa profecía? ¿Qué daños genera una falsa enseñanza o profecía? Un daño muy fuerte que pudiera causar que una persona hable aparentemente en nombre de Dios y como revisamos en el primer versículo, que diga que el pecado no importa, que no pasa nada. O incluso hay iglesias que niegan que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Salvador.
Entonces eso puede tener una consecuencia muy grave si escuchamos a esos falsos profetas, porque nos aparta de la salvación. Porque recuerden que para poder ser salvos, nosotros nos debemos bautizar en el nombre de Cristo y recibirlo en nuestros corazones. Y después, pues hacer su voluntad, es decir, leer su palabra y actuar conforme a su palabra. Pues una falsa enseñanza nos puede desviar de esto, puede desviar a la gente de la salvación. Y sabemos que o hay salvación y vida eterna, o hay infierno y muerte eterna. El falso profeta no habla de esto. Es una consecuencia de una mala enseñanza o una falsa enseñanza, es que no se logre la salvación. Hay que tener cuidado y por eso es importante estar atentos y alertas de los falsos profetas. Y cuando veamos a uno y vemos gente que lo escucha, si podemos hablar con esa gente y enseñarles la verdad, que Cristo murió por nosotros y es nuestro Salvador. Otra reflexión sería: busca una guía del Espíritu ante una duda en las enseñanzas o de la persona de quien viene. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados y lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestra guía. Entonces, Él nos bautizó con su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Y el Espíritu nos ayuda a entender la palabra. Entonces, si oramos cuando, por ejemplo, escuchamos a alguien que está dando una enseñanza y tenemos duda, o sentimos que algo no está bien, que algo no creemos que no es conforme a la palabra, pues, aparte de estar leyendo la palabra para estar más entendidos, podamos orar, y debemos de hecho orar al Espíritu, a Dios, para que nos dé entendimiento y podamos saber si una persona habla con verdad o habla con mentira. Bueno, como sabemos, el obedecer los mandamientos, que es lo que pues le agrada a Dios, nos trae beneficios o recompensas. Entonces, en esta ocasión, la recompensa que les quiero compartir es que cuando nos cuidamos de las falsas personas, de los falsos cristianos, de los falsos profetas, tendremos paz. ¿Por qué tendremos paz? Revisando el versículo de Juan 16:33, Jesús nos dice, aún hoy en día: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Como les decía, Jesús y Dios no nos ofrecen que siempre vamos a estar felices y contentos y sin ningún problema. No, sí vamos a tener dificultades, problemas, pero cuando tenemos a Jesús en nuestros corazones y andamos conforme a su palabra, vamos a salir adelante de esos problemas. Vamos a salir fortalecidos. Como dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, pues me dio mucho gusto estar compartiendo con ustedes la palabra. Espero que pronto nos podamos ver. Les envío un cariñoso y afectuoso abrazo y seguimos en contacto revisando los mandamientos de Jesús. Adiós.